Bienvenida, Nanita. Acá está. Uno de los últimos comentarios. ¿Quién tiene el micrófono abierto por ahí? De Belén, por eso lo socioeconómico y lo político son parte del desarrollo de la sexualidad. Estos factores operan también en la integralidad, además de lo cultural. Bueno, cierro mi micrófono para que hable. Ok, tal cual, Belén, exactamente. Y esa es la palabra, operan, ¿sí? ¿Cómo operan en la construcción de las sexualidades, ¿sí? Y estos son elementos a tener en cuenta fundamentalmente en las intervenciones sociocomunitarias, que son las que vamos a ir viendo y desarrollando en el transcurso de este posgrado que tiene ese enfoque. Quisiera, antes de continuar, a ver si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, la verdad que es súper claro. Hasta Bueno. estoy así re contenta. Bueno, me alegro, Sheila, me alegro. Es un tema muy atrapante, es un tema súper interesante que generalmente no lo tenemos desarrollado como tal en las profesiones relacionadas con la salud, por ejemplo, sí, que son tan necesarias. Y me parece que está bueno el poder abocarnos a esta temática así, como algo específico, ¿verdad? Que hace necesario no solamente para la práctica profesional, sino también para la vida personal. En muchos de nuestros encuentros y en los cursos aparece esta cuestión como que, y creo que es la idea, que el aprender, el conocer, el cuestionarse esas temáticas produce una transformación también en la propia vida, ¿sí? O en el propio manejo de los hijos, de las hijas, en las conceptualizaciones que uno trae. Así que bueno, si a ustedes les parece, yo lo que quisiera es terminar y un poco apuntalando esta cuestión del marco socioeconómico y político, porque esto también es muy interesante, el entender que, por ejemplo, en la historia de las infancias, no ha sido siempre igual el niño o de la niña, ¿verdad?, en nuestras sociedades. Imagínense que podemos decir que hemos pasado, si bien permanece vigente, un paradigma del niño o niña como objeto de necesidades, traducido solamente en cuidados, un paradigma paternalista, ¿sí?, a un paradigma como niño o niña como sujeto de derechos. Y eso convierte y diferencia la mirada sobre la niñez, justamente sujetos con voz propia. Imaginémonos que los reclamos frente a las necesidades de las niñeces y de las infancias antes eran llevadas de la mano del reclamo de las luchas de género en manos de los feminismos, ¿sí? Y ahora, a partir de los años 80, empieza a haber todo un estudio desde las sociologías de las infancias. Lourdes Gaitán, que a mí me gusta mucho, española, y que ella habla sobre la sociología de las infancias. ¿Y qué pasa con estos niños y niñas que no son un grupo homogéneo, que no son objetos, que son sujetos y que deben ser respetados como tal? Y les voy a dar una simple diferenciación que puedo creer que la tenemos todos incorporado, y que es el hecho que, fíjense, de unas generaciones para atrás, los castigos físicos a las niñeces era algo considerado como parte habitual de una sociedad, de una cultura, en donde los padres, las madres, tenían la patria potestad, el derecho a criar y a decidir y a elegir sobre sus hijos, ¿verdad? Entonces podían llegar a castigarlos en las escuelas mismas,
¿sí? Yo tengo un padre de 87 años y me contaba que era habitual que en el aula apareciera esto de arrodillados sobre porotos, como una forma de castigo, o esto de a la esquina, al rincón, mirando la pared, ¿sí? Y ni hablar del puntero, o de este maltrato verbal que ponía al niño como un objeto que si no entendía debía ser corregido. Un día un papá me decía, yo no le digo que le pego, le digo que le acomodo las ideas. ¿Cómo era el acomodar las ideas? Un golpe en la cabeza, un chirlo, ¿sí? Entonces, fíjense estas concepciones que arrastramos que tienen que ver con un concepto del niño como objeto. Yo soy el adulto y sé lo que necesita. Por eso, vivo en el campo, no necesito que mi hijo vaya a la escuela. Si el niño tiene que usar el tractor, tiene que aprender a cuidar los animales. Hoy por hoy, con esta concepción, este paradigma del niño o niña como sujeto de derecho, a partir de los años 90, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se modifica sustancialmente. La mirada sobre las infancias. Y hoy por hoy, ya que el vecino o vecina está, maltratando a un niño, ¿sí? No dudaría en hacer una denuncia o por lo menos implicarse de alguna manera. En este momento serían menos las posibilidades que se consideren como que, bueno, es derecho de la familia, ellos tienen a cargo la crianza. Mucho menos tolerar que un niño no reciba educación formal porque vive en el campo. Estos dos pequeños ejemplos nos dan cuenta de cómo se ha ido modificando ese paradigma. Es cierto que en algún sentido a veces sucede como un paralelismo, ¿no? Y aparecen esta cuestión de estas dos visiones y una dualidad en donde darle al niño la palabra, la creencia, por ejemplo, de la palabra como solamente como testimonio válido, ¿no? Frente a una denuncia de abuso sexual, cosa que antes se consideraba que no, el niño fantaseaba, ¿cómo lo va a tocar el tío? ¿Cómo el padre le va a hacer eso? Es el padre. No, ese vecino es re bueno, es una persona de confiar. Y de pronto el niño, su palabra no tenía ningún valor. Acá dicen, ¿no? Adultocentrismo versus, exactamente, autonomía progresiva. Exactamente. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese despegue de la mirada del adulto como el único portador de la verdad. Y dice Agustín, hoy esta mirada adultocentrista sigue vigente. Ahora vamos a ver con el movimiento Con mis hijos no te metas. Exacto, de alguna manera. Sí, tal cual, Agustín, porque es esta cuestión de que yo soy el único que sabe lo que ese hijo mío que me pertenece necesita. No la palabra de ese niño, no la vivencia sociopolítica en la que ese niño está atravesado. Agustina, perdón, leí yo y creía que era Agustín. Bien, bueno, ¿les parece que continuemos? Sí, bueno, ya han tomado su mate, yo ya me cargué de vuelta el termo, hemos tomado el descansito, así que vamos a continuar y yo voy a presentar pantalla con este nuevo PowerPoint y ahí vamos. Bueno, vamos a ver aquí. Ustedes saben que, dada mi formación como profesional, psicóloga de la salud, como les dije en un momento, mi trabajo fundamental tiene que ver con las niñeces, por lo tanto, con las familias, ¿sí? La puerta de entrada para las niñeces tiene que ver con el trabajo con las familias. Entonces, acá vamos a tratar de darle un enfoque fundamental a la educación sexual integral, pero como parte del desarrollo saludable de las infancias, ¿sí? Por lo tanto, con el involucramiento de las familias, que me parece fundamental, porque en definitiva la familia es el primer ámbito institucional de educación para la vida.
para un niño, para una niña, ¿sí? De educación para la afectividad, para el desarrollo de su afectividad y fundamentalmente para el desarrollo de la igualdad, de la equidad, desde un enfoque de perspectiva de género. Entonces, decíamos recién que desde el ámbito psicológico o desde el ámbito de la salud o social, entendemos que este primer contacto con la familia da la oportunidad de hablar de estos temas, ¿sí? En relación, bueno, acá está puesto desde mi área profesional, pero entendemos que en relación a la cuestión de, a ver, estoy viendo, está todo bien, ¿verdad? Sí, perfecto. En relación a la sexualidades de los niños y las niñas. Dijimos que es muy importante abrir este espacio de diálogo con un clima de intimidad, en donde se pueda poner en palabras aquellas dudas, pero también las fantasías y temores que a veces son de muy difícil expresión para el niño mismo o la niña. A veces padres o madres tienen la posibilidad de poder comprender o poner en palabras lo que observan en ese pequeño o pequeña. No siempre los niños y las niñas cuentan con la posibilidad de hablar o de poner en palabras lo que les sucede. Muchas veces, y la mayoría, en el caso de niños muy pequeños, hablamos de 2, 3, 4 años, utilizan el cuerpo como una forma de manifestar sus inquietudes, sus angustias, sus dudas, ¿sí? Sus enojos. Por eso es muy importante esta cuestión de abrir el diálogo con las familias para que a su vez, en este caso, ellos puedan replicar este modelo de diálogo con sus propios hijos. Como profesionales debemos entender que no es necesario que tengamos todas las respuestas, no es necesario que sepamos cada pregunta, cada situación puntual que puede vivenciar un niño o una niña, si no, no podríamos acceder nunca a posicionarnos desde un espacio profesional de consultoría, de terapia, de orientación. Aquí es muy importante entender que las sexualidades son diversas, es decir, que hay tantas sexualidades como huellas digitales hay, decía un colega nuestro en ACES. Hay tantas sexualidades como personas hay. Por eso es imposible conocer todas las respuestas, pero sí resulta muy enriquecedor para la práctica profesional el poner, ¿no?, en palabras esta cuestión de la sexualidad para poder escuchar, en esta escucha activa que hablábamos, y poder hacer un intercambio, ¿no?, de este conocimiento en donde abunden las preguntas, donde demos lugar a la palabra de estas familias, de lo que necesitan, de sus propias historias y de sus propias necesidades. Fíjense que en este momento de la etapa infantil hablamos de una primera infancia, de niños muy pequeños. La sexualidad fundamentalmente es sensual. ¿Qué quiere decir? Que se pone en evidencia a través de los sentidos, del tocar, del mirar, del escuchar. Estas son las primeras manifestaciones de la sexualidad humana, ¿sí? Y estas son muchas veces conductas que preocupan a padres y madres por desconocimiento, ¿no?, de que este el desarrollo psicosexual que acompaña a las infancias. ¿Y por qué es importante poder entender esto? Justamente para corrernos de este ámbito, de esta perspectiva adultocentrista que nos hace ver todo como una sexualidad adulta. Entonces, a veces sucede un intercambio de tocamientos entre dos niños y son percibidos como un abuso y son percibidos como algo traumático, donde no siempre, cuando se pone en juego la sexualidad con la curiosidad, responde a un elemento traumático. ¿Sí? A veces es placentero, este descubrimiento activa curiosidades, activa el placer, activa la concepción del cuerpo, el cuerpo como fuente de placer. Y acuérdense que todo desde la perspectiva que sea mirado va a ser significado. Si yo veo esta manifestación infantil
como algo negativo, en forma persistente y castigo, censuro, me enojo, muestro incomodidad, es probable que ese niño o niña vaya construyendo las sensaciones asociadas a su despertar sexual, a su curiosidad sexual, como algo negativo. Y por lo tanto va a intentar o esconderla, ¿sí? Porque la curiosidad es un motor que no se detiene, o va a tener culpa, el caso que les comentaba recientemente, ¿sí? O va a intentar censurar eso y va a tener, por supuesto, consecuencias a futuro. Otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta es que como adultos y adultas que trabajamos temáticas del orden de la sexualidad, debemos renunciar a soluciones rápidas. ¿Y esto por qué viene? Porque muchas veces en lo que aparece en las escuelas se requiere una solución inmediata. Entonces de pronto tenemos un niño que le bajó los pantalones a un compañerito en medio de una clase, entre bromas, también por curiosidad, y de pronto ese niño es puesto en el lugar de un desadaptado. Y queremos que ya ese niño se comporte de una manera adecuada. Nosotros empezamos a evaluar y podemos llegar a ver que ese niño ha utilizado con una modalidad desafiante su curiosidad con la sexualidad, pero capaz que esa modalidad desafiante la tiene en otras instancias de su vida, es decir, frente a las normas y a las leyes se presenta desafiante. Entonces habrá que ver cómo, diríamos, trabajar y ayudar a ese niño para que pueda ir internalizando la ley, la norma, lo que debe y lo que no debe, lo que hablábamos recién, el por qué es importante la intimidad, el por qué no debería hacerle esto a su compañero, el cual no lo ha permitido, el cual no ha colaborado, que sería distinto a que ellos dos, tal vez en un juego pueda aparecer esta cuestión del descubrirse y que los adultos puedan intervenir planteando de que bueno, que ellos nunca deben dejar que nadie los toque, que sí es importante a veces conocer, viste, que tal también tiene pito como vos, ¿sí? Pero bueno, ustedes ya saben que el cuerpo no hay que ir mostrándolo por todos lados, por eso las personas nos ponemos ropa. Lo que sí es importante siempre para los adultos, entender que estas regulaciones no son prohibiciones, son regulaciones que dan dando significaciones a estos actos en los niños, que no quiere decir que nunca más se deben repetir, sino que debe tener el niño un criterio de por qué sí, por qué no, por qué aquí y por qué allá no. ¿Sí? Porque si no, caemos nuevamente en la represión y en la censura como única respuesta. ¿Y saben por qué es importante regular? Porque la sexualidad, que es una fuente de placer, que tiene que ver con el impulso puesto en actos, debe tener un momento de un sí y darse y un momento de un no. Imaginémonos que tengamos un niño que se toca, y se autoestimula. Está en su 3er grado y está mirando, ¿no es cierto?, a la maestra, pero él en realidad se está tocando. ¿Qué sospechamos nosotros? ¿Que ese niño está atento a la clase? ¿Que ese niño está pudiendo conectarse con el aprendizaje? No, ese niño está cortado en ese momento por sus sensaciones. Hagamos la prueba, ¿qué haríamos nosotros, verdad? Si de pronto estamos en una reunión y nos sentimos excitados, o nos sentimos atraídos por una persona y empezamos a fantasear. Les puedo asegurar que creo yo, la gran mayoría, como no podemos hacer una atención dividida, ¿no es cierto?, y simultánea, probablemente nos dejemos llevar por nuestras sensaciones que invaden nuestros procesos de pensamiento y los anulan. Entonces, un niño que se toca en la escuela, si bien es natural y adecuado para la edad del autotocamiento, pero en la escuela no favorece lo que el niño va a hacer en la escuela, que es el aprender, ¿sí? Distinto sería que ese niño se toque en su casa mientras se baña o en su pieza mientras está solo, ¿sí? Porque este descubrimiento y este placer son saludables. No sé si queda claro el por qué regular y no prohibir. La regulación es importante desde todo punto de vista, porque la regulación de los impulsos prepara a niños y a niñas para vivir en sociedad. Nosotros, adultos, aprendemos a controlar nuestros impulsos sexuales. Si no, tendríamos conductas, diríamos que podrían ser hasta abusivas
con otros, porque solo responderíamos a nuestro propio impulso. Y el niño debe entender del contexto lo que se requiere de él en ese momento, qué lugar ocupa y qué debe hacer. Trasladar el quiero por el debo. Esto es parte del aprendizaje. Los psicólogos decimos que en la niñez, el bebé nace regulado en su psiquismo por el principio del placer. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo deseo y necesito y siento en mi cuerpo, lo expreso. Llora porque tiene hambre, llora cuando le duele la panza, quiere upa. A un bebé, uno no dice, bueno, espera, ya te voy a dar la mamadera, espera que estoy terminando de ver esta serie de Netflix. El bebé llora y hay que ir corriendo a resolver. Los psicólogos decimos su majestad del bebé, ¿no? Desde el psicoanálisis se maneja esta cuestión del bebé como un sujeto con una demanda permanente que debe ser respondida. Pero a medida que el niño crece, ese principio del placer, que en un momento va acompañado, pero en forma totalmente necesaria, un pensamiento egocéntrico, con una mirada sobre sí mismo, ¿sí? Con un reconocimiento de sus propias emociones, su cuerpo y su contacto con la realidad, deben empezar a reconocer al otro. Deben empezar a reconocer que ese otro está separado de sus propios deseos. Y ahí es cuando el niño debe ser regulado para poder llegar a lo que nosotros denominamos el principio de realidad, que ese psiquismo tenga una regulación basada en ese principio, que lo que ayuda al niño es poder esperar, saber que aquí puede y acá no, saber que la seño o mamá no le va a gustar lo que va a decir. Un niño a los 3 años ya tiene conocimiento o percepción de que esto que está actuando puede provocar felicidad o disgusto en papá o en mamá. Entonces, esta regulación de la sexualidad debe ir acompañando el proceso de crecimiento y atendiendo, como hablábamos recién, los distintos contextos sociales, ¿sí? Y económicos. Y acá viene la frase que yo les decía en un principio en el otro PowerPoint, ¿no? Uno no ve lo que no conoce. Conocer de la sexualidad infantil nos permite verla. Y les voy a dar un ejemplo en mi propia persona. Hace 15 años, yo soy psicóloga, hace 24 años, me recibo y cuando entro a estudiar para sistémica familiar, la teoría sistémica familiar, aparece la oportunidad de capacitarme en sexología y logro, ¿no es cierto?, completar mis estudios en esa área y, oh casualidad, a partir de ese momento yo empecé a tener más consultas sobre la temática de la sexualidad. Entonces, en realidad, lo que sucedió, más allá de que pueda suceder que en la presentación, en la tarjeta o en lo que sea, el paciente venga sabiendo que uno aparte es sexólogo, pero el tema fue que yo empecé a ver con otros clientes cuestiones de la sexualidad que antes no las tenía claras. Entonces, miren qué importante y necesario es saber de estas temáticas para poder ponerlas, ¿no?, en juego en estos espacios de orientación y acompañamiento familiar. ¿Qué pasa con esta sexualidad en la niñez? Que muchas veces, para la mirada adultocentrista, esa sexualidad incomoda. La verdad es que el siglo pasado y el presente, la niñez ha empezado a tomar un protagonismo inusual en otros siglos. La preocupación por las conductas de los niños, la evaluación de su comportamiento, la evaluación de las capacidades intelectuales del niño o la niña han sido preocupación de las familias. Y esto muchas veces va acompañado de instituciones educativas que exigen todo el tiempo comportamientos, modelos o estereotipados. Y ahí están las múltiples y cantidades de derivaciones que se realizan permanentemente de niños y niñas a diferentes profesionales anexos a la escuela. Y acá llega mucho esta cuestión de niños y niñas que tienen curiosidad,
que la ven, como les decía recién, difícil de comprender y hasta amenazante de esa individualidad infantil. Ah, ¿se trabó? ¿Se escucha? Sí, Ah, que oculta el cartel, perdón. ¿Ahí estamos bien? Sí, Ana, sí, ahí se escucha bien. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Bueno, gracias. ¿Se escuchó hasta dónde? se escuchó prácticamente todo. Lo que sí, Ani, acá hay unos aportes que hacen Silvina y Belén, sobre todo en el tema de, además de la familia, me parece importante también la importancia de la escuela inicial y que pueden verles maestres. Además de la familia, las otras redes en las que se desarrollan las niñeces. Totalmente eso, Analía, no intervenir desde la emergencia, sino saber detener, comprender e intervenir. Sucede muchísimo en las escuelas, la inmediatez no ayuda. La falta de ESI en el nivel inicial es lo preventivo, dice Silvina, y continúa con que la escuela lo patologiza y terminamos cayendo en el modelo hegemónico médico. Belén, Silvina, sí, en realidad las instituciones en general que tienen esos discursos, modelos hegemónicos, introyectados y que encubren moralismos del castigo y la prohibición, la escuela, la familia, los hospitales, etcétera. Bueno, hasta ahí son los aportes y los comentarios, Sí, tanto de Belén como de perfecto. Silvina. Gracias, Perfecto. Les voy a plantear algo. No, por favor. Les voy a plantear algo en relación a esto. Fíjense que la ESI, una de las mayores trabas que ha tenido, o por lo menos se ha planteado como uno de los mayores obstáculos, fue la falta de apoyo familiar, los obstáculos puestos por la comunidad de padres, los temores frente a que esa educación sexual integral sea prematura y active, ¿no es cierto?, una serie de dudas o actitudes o comportamientos sexuales que alteren el sano desarrollo de la niñez. Entonces, fíjense qué importante es trabajar complementando con las familias, porque justamente las familias son las que no han recibido desde ningún ámbito en las cuales ellas entran en contacto educación sexual, ni en sus propias historias, ni en la comunidad de padres cuando van a las escuelas, ni tampoco en el club cuando llevan a sus niños o niñas a hacer alguna actividad deportiva, o en los talleres como extracurriculares, o en el médico o la médica pediatra, ¿sí?, o en el trabajo en los CAPS, ¿sí?, o en los controles generales de la parte de salud. Fíjense que las familias han quedado siempre como por fuera, ¿no es cierto?, de toda esta nueva corriente en donde la sexualidad es entendida como un derecho de los y las infantes. En la última placa que yo no les mostré de lo anterior, planteaba un poco esto, ¿no? Es decir, qué importante que es el trabajo en todas las diversas instituciones que articulan con la familia. Empezando con la escuela, que la escuela, decimos, estamos desde el 2006 con una ley de ESI y todavía no se ha podido trabajar, ¿no es cierto?, de manera universal, como en aquel momento que se tenía planeado 4 años. 4 años para institucionalizar la ESI. Y les voy a traer un ejemplo de cómo funcionan las cosas de acuerdo a cómo la sociedad se va formando. Voy a traer varios ejemplos, tal vez en mis capacitaciones, porque he tenido la maravillosa oportunidad de viajar varias veces a Cuba, y en el último viaje que hice fui a formarme al CENESEX, que es el Centro Nacional de Educación Sexual Integral, de Cuba, de La Habana. Y fíjense que allá en Cuba, desde los años 60, es decir, un año después de la revolución, tienen institucionalizada la educación sexual. Ellos le llaman la EIS, porque es Educación Integral de la Sexualidad. Y también tienen institucionalizado, ¿sí?, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Entonces, estas dos leyes, que nosotros las tenemos hoy por hoy como leyes, pero ellos la tienen institucionalizadas, no legalizadas. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad adhirió de una manera, como una parte de la identidad
al sujeto como derecho. Las mujeres tienen derecho sobre su cuerpo y los niños y las niñas tienen derecho a saber y a conocer sobre la sexualidad para su futuro. Entonces, fíjense que nosotros, acá en Argentina, lo que nos... Por eso, creo yo, desde mi perspectiva como psicóloga infantil, el ver los diferentes movimientos como con mis hijos no te metas, acá la cuestión está que no todas, pero muchas instituciones familiares se han sentido sobrepasadas con una información o con un posicionamiento del cual no han sido parte. Por eso hay que trabajar con ellas y ellos. Por eso hay que trabajar con los adultos que tienen a cargo niños y niñas en todas las instituciones. Si no, vamos a tener siempre esta cuestión de las resistencias. Y fíjense que una de las cosas que había planteado en un momento en el trabajo con nivel inicial, que podría decirles que nivel inicial ha modificado contenidos, porque en relación a la ESI, nivel inicial ha manejado desde siempre, ¿sí?, de los vínculos. Fíjense, esos son sus ejes temáticos, pero ¿cuál es la modificación? El enfoque. ¿Con qué enfoque da una docente, ¿no?, la explicación, por ejemplo, de las diferencias, en este caso, entre niños y niños? Una explicación binaria, ¿sí? Sigue siendo una explicación binaria donde solo hay niñas con vulva y niños con pene. Entonces, la se animaba a poner un dibujito con ropa. La otra decía, no, bueno, yo les voy a poner como con una mallita, ¿no? Y otros voy a poner desnudos a los niños. Son dibujos, ¿sí? Son un material acorde a la edad del niño o de la niña, porque los renta, ¿sí? Entonces, de esa manera, cada docente tenía desde su propia perspectiva la posibilidad de trabajar el tema del cuerpo. A través de las canciones también, siempre decían las docentes, las canciones pasaban de la cabeza, los brazos, la panza, las rodillas y los pies. Y los genitales nunca se nombraban, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la institucionalización de la ESI es lo que en realidad hay que trabajar. ¿Qué pasaría en un mundo donde las familias demandan la educación sexual en las instituciones? Porque ellas mismas lo han adquirido como un derecho de sus hijos. Seguramente la situación sería diferente, ¿verdad? Entonces, nuestras familias tienen que adecuarse a una serie de cambios paradigmáticos, pero también una serie de valores, ¿sí?, y educar a las niñeces, las pautas de conductas permitidas. Hoy yo tengo madres o padres que me dicen, mira, la verdad es que te consulto por este tema porque yo tampoco quiero censurarla, que no se toque, pero quiero saber cuál es la mejor manera, porque me parece importante sienta amor por su placer, ¿sí? Distinto a tal vez otros padres que vienen angustiados diciendo, ¿cómo hago para que esto pare? Entonces, vamos a ver esta diversidad de consultas o de cuestionamientos o de posicionamientos en la familia que habla de estos múltiples que atraviesan las sociedades en las formas de crianza. Entonces, acá nuevamente podemos encontrar posibles posturas en donde son dos extremos. Tenemos padres o madres que a veces dicen, la verdad es que yo no sé nada, no sé cómo quiero poner esto otra persona, esta responsabilidad en otra persona, que me dé las soluciones. ¿Qué puedo decirles yo si ya saben todo? Por internet saben todo. Y aquí es muy importante saber qué sabe el niño o la niña, de manos de quien sabe, cómo construye su criterio, cómo envuelve o le da una vestimenta a su saber con el ropaje valorativo que es propio de esa familia. Porque todo ese ropaje valorativo le va a permitir al niño actuar en consecuencia con la habilitación o las prohibiciones que esa familia tenga como criterio,
¿sí? Entonces, este modelo de una paternidad como insuficiente, como que no tengo la posibilidad de participar de esto, hay que intervenir en estos espacios, porque acá no pasa por la educación. Tenemos sobrados ejemplos de profesionales, personas, podría decirse, con un que carecen de formación en sexualidad, que pueden tal vez adquirir información, pero a veces no tienen las herramientas como para tramitarla y poder elaborar eso y trabajar con sus propios hijos e hijas. Pero después tenemos también otra postura extrema, que sería esta postura de con mis hijos no te metas, un movimiento que ha sido y sigue siendo representado, creo yo, mayormente en Latinoamérica, en los países latinos, en donde predominan ciertas costumbres con sociedades más conservadoras, ¿sí?, que hacen que esta cuestión de la sexualidad sea vista como una cuestión ideológica. De ahí viene, ¿no?, la ideología de género, esta imposición sociopolítica, ¿no?, que se quieren perturbar a nuestros hijos. Pero también esta posición de no te metas con estos temas, porque no son temas para que hablen mis hijos. Y ejemplos de esos también estoy recordando en una intervención en una escuela hace muchos años, eran niños y niñas de 7º grado, y una de esas alumnas no fue habilitada por sus padres a participar del taller. Entonces uno se pregunta, ¿no? Fíjense, en ese momento recién estábamos empezando a instalar la cuestión de la educación sexual en las escuelas, entonces se buscaba esta cuestión no de la imposición de la ley, sino de el poder acercar las ideas, tener talleres con padres primero, poder hablar de qué se trataba, ¿no? Que era lo más lejano a la pornografía, que en alguna medida hubo críticas terribles a la revista Familias. Yo tengo acá, y ustedes seguro van a recibir, acá los tengo en papel, yo soy un amante del papel, que son justamente los materiales de la educación sexual integral, ¿no? Lineamientos curriculares en las escuelas, esto que fue lo último que se hizo, que fue la revista para familias, que hubo en Tucumán. Les puedo decir que hubo casos en el interior donde se recibió la caja de estas revistas y en una de las escuelas se la quemó a la caja. Se la quemó como libros diabólicos, ¿sí? Estamos hablando de no hace 6 años, 7 años, y después las distintas, materiales para los distintos niveles educativos. Entonces, fíjense cómo de pronto esta cuestión, diríamos, de la falta de conocimiento por parte de los padres lleva a que de pronto decidan que su hija, que es muy inocente, no participe. Ahora, pensemos un poco nomás. El resto del grupo participa del taller. Terminó el taller, tic. Los capacitadores nos fuimos, por eso también es muy importante la cuestión de la institucionalización de la ESI. No sirve cuando el capacitador solamente está desde externo. Tal vez para algunas temáticas se pueden invitar profesionales, pero hay que apropiarse, ¿sí? Los docentes deben, las docentes, apropiarse, que también es un trabajo muy interesante y a largo plazo que debemos continuar, ¿sí? Entonces, aquí lo que aparece en este temor a las ideologías es la exclusión. Y después esa niña volvía a entrar al aula y recibía como información los que sus compañeras o compañeros habían podido tramitar. Entonces, hemos impedido que esa niña, estando en esa aula, pueda por ella misma escuchar, interpretar, preguntar, oír y después llevar eso a su casa. Muchos padres y madres han venido a la consulta por efecto de temas que se han trabajado en las escuelas y que han visto y han puesto en evidencia temáticas de la sexualidad en sus hijos e hijas. ¿Alguien quería decir algo? ¿Que sentí un micrófono o no? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien hasta ahora? Sí, se activó el micrófono de Amelia. Ah, perfecto, perfecto. Entonces,
Entonces, otra de las cuestiones que funciona como parte de esta postura excluyente de hijos e hijas a recibir educación sexual o a poder haber, justamente es la represión propia de padres y madres que tienen sus efectos en esto de la mirada sobre sus hijos. Son muy pequeños. No, mi hija es re inocente. Tenía una mamá una vez que ella se había propuesto que hasta los 10 años su hija iba a ver solamente Disney. Disney, es decir, la niña no accedía, no estoy hablando de esta actualidad, no estoy hablando fácil, hará unos 15 años en el consultorio. Entonces esta niña solamente podía ver películas que su mamá tenía en cassette, en el grabador o en el DVD. Entonces todo lo que esa niña podía ver solo era contenido de Disney, porque los dibujos actuales le parecían muy violentos, llenos de alusiones a la sexualidad, llenos a situaciones para ella absolutamente detestables. Entonces podemos imaginar cómo de pronto la propia represión tiene efectos sobre la crianza, ¿no?, de estos niños y niñas. Y por último, el rechazo. El rechazo a poder ver este paradigma que hablamos, ¿no?, del sujeto de derecho en el infante y pensar que todas estas nuevas conceptualizaciones o nuevas ideas solamente responden a una falta de valores, a lo que se ha desvirtuado la vida o a un posicionamiento de rechazo absoluto sobre los nuevos pensamientos o las nuevas ideas. Entonces, fíjense que a veces estas posturas pueden ser muy complejas. Una de las cuestiones que a veces a los adultos que estamos tratando de trabajar en esta deconstrucción de todas estas ideas nos resulta difícil es empatizar con posturas de este tipo. Y cuando digo empatizar sería ponernos en el lugar del otro. ¿Por qué este padre y esta madre vienen con tanto rechazo? ¿Por qué tanta represión? ¿Sí? ¿Por qué tanto miedo? Entonces, en la medida en que podemos comprenderlos desde una escucha sensible, pero sin perder, diríamos, la posibilidad de ayudarlos a una deconstrucción o por lo menos un cuestionamiento de las propias posturas, si nosotros nos posicionamos en hacer una fuerza contraria, ¿no? Y de pronto, una de las cosas que hablábamos con los docentes y las docentes en esta primera etapa de sensibilización que hubo en Tucumán, cuando empezaron a llegar todos estos materiales que les mostré de educación sexual integral, era, no se trata acá de ir y decir, no me interesa, yo acá tengo la ley, esta es la ley que importa y yo voy a dar los contenidos. Eso no nos lleva a ningún lugar. Entonces, sí es necesario poder trabajar, ¿no es cierto?, por lo menos en este ámbito, en donde entran las familias en juego, porque tal vez otro ámbito diferente es el ámbito político, los movimientos sociales, las manifestaciones, ¿sí?, en donde tal vez hay que utilizar posturas más, diríamos, provocadoras, que sí tal vez a visibilizar, a cuestionar, a movilizar, a interpelar de alguna manera. Pero acuérdense que acá yo les estoy planteando el trabajo, ¿no?, de esta intersección que tiene que ver lo familiar con las instituciones sociales que intervienen en el crecimiento de las niñeces. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿qué lugar tienen estas familias para poder transmitir y modelar el comportamiento de las infancias pensando que es para su futuro bienestar? Fíjense que a veces la puerta de entrada para dar es, si saben cuál es, plantear riesgos. La ética es muy importante para evitar el abuso sexual infantil. Entonces ahí las familias dicen, no, sí, es muy importante. Fíjense que el enfoque de riesgo muchas veces sirve. No, miren lo que tengo acá, que no puede estar en este momento. El enfoque de riesgo, ese sirve muchas veces para poder movilizar, ¿no?, y habilitar como bajo presión la aceptación. Pero se habilita la colaboración, se habilita realmente la internalización
del futuro bienestar, cuando nosotros hablamos de niños y niñas que crezcan para una sexualidad libre y placentera, necesitamos otros componentes, no solamente enfocar a la sexualidad con un enfoque de riesgo o moralista. Entonces, fíjense, realmente nosotros necesitamos trabajar en un cambio cultural sobre estas prácticas actuales de acompañamiento a las infancias. Entonces, esta es una foto del malecón en Cuba. La tengo siempre en mi recuerdo porque me gustan mucho las farolas. Y ese es el monumento, si mal no recuerdo, el que ven allá atrás, de José Martí, que ha sido el libertador, el que hace el primer, en realidad es la Segunda Guerra de Independencia de Cuba, de las primeras revoluciones de la isla cubana. Bueno, entonces, ¿qué decimos acá? ¿Desde dónde pensamos la sexualidad? ¿Sí? ¿La pensamos desde la heteronormatividad? ¿La pensamos desde la diversidad? La pensamos también desde sus componentes que están absolutamente intrincados en las niñeces de hoy, como la tecnología, como una sociedad de consumo en donde todo tiene que ver con consumo, ¿sí? Donde la sexualidad también es un elemento de consumo. ¿Qué pasa con la inmediatez? ¿Sí? Con esta cuestión de, ay, perdón, mi gata está todo el tiempo acá. Ella siempre viene para ver la computadora. Todo esto va a quedar grabado. Entonces, la inmediatez, el aquí, ahora, ya, todo. En el consultorio abundan también los casos de niños frustrados, con la necesidad imperiosa de resolver todo con inmediatez, con padres agobiados que intentan, ¿sí?, responder a esa inmediatez, que ellos también están cooptados por el consumo, la tecnología y la inmediatez. Y la sexualidad no está ajena a estas variables. Por supuesto que también la sexualidad está interpelada y atravesada, ¿sí?, por las creencias, por los valores, por la religión y también por la educación, por supuesto, desde qué lugar se planta, ¿no?, la educación en nuestro país, con qué recursos, cuál es el lugar que tiene la educación en las políticas públicas. Fíjense la cantidad de desafíos que tenemos que ser conscientes para poder abordar las temáticas de sexualidad. Entonces las familias tienen que tomar permanentemente decisiones, ¿no? Y enfrentar estas situaciones que son nuevas para muchos de ellos y ellas, que son complejas porque no son de solución rápida en la crianza de sus hijos e hijas, ¿sí? Relacionados, ya sabemos, con las temáticas de la sexualidad, que en definitiva tienen que ver con el crecimiento, tienen que ver con las emociones, tienen que ver con la vinculación de niños y niñas con sus pares, pero también con sus ambientes en donde participan otros adultos y adultas. Y aquí quisiera hacer una serie de preguntas que aparecen muchas veces en torno a la sexualidad disidente o a la diversidad sexual en las infancias, que sería, ¿qué pasa, ¿sí?, cuando un niño no está habilitado a descubrir lo que siente? Es decir, un niño o una niña que presenta elecciones de juguetes, de juegos, de compañeros o compañeras de juego, de comportamientos o de manifestar emociones que no entran en el estereotipo de género, al género que no responden al género que les fue asignado al nacer en concordancia con este sexo, con esta genitalidad, ¿no?, que fue visualizada al nacer. Que tenga una censura permanente, confusión por parte de los padres, pero también mucho enojo. De pronto, un niño que quiere una cajita, ¿sí?, ese jueguito de doctora, mamá, pero el que tiene brillitos. No, ¿cómo vas a llevar ese de brillito? Mirá, el de al lado está buenísimo. Ese que tiene autito, aparte celeste, de varones. ¿Sí? Fíjense, en esa simple intervención vamos tapando lo que este niño desea. Vamos negando lo que él expresa. ¿Qué pasa cuando la mirada de sus seres más amados, que son papá y mamá, abuelos y abuelas, tíos, gente que lo cuida o la cuida, es descalificadora?
Esta cuestión de negarles, por ejemplo, ay, deja de jugar con las muñecas. ¿Cómo vas a jugar vos con las muñecas? ¿Qué te pasa? ¿Sí? O, ay, pareces tonto todo el día llorando, sin hablar de no seas maricón, o ay, qué blandito que sos, hacete fuerte, dale, que hay que ser macho. ¿Mm? Pero también en las niñas, tal vez en una menor exigencia por parte de lo social, pero también la corrección, sentate bien, hija, por favor, cerrá las piernas, aparece ahí mostrando todo. ¿Mm? Fíjense cómo todo el tiempo vamos a esta cuestión de clave binaria, en donde esperamos que sea este comportamiento o aquel. Donde una cosa es ayudar o ayudar a regular la sexualidad o ayudar a que ese niño pueda estimar el cuidar el cuerpo, ¿no? La privacidad. Pero otra cosa muy diferente es qué pasa con sus elecciones, qué pasa con sus comportamientos que son negados. ¿Cómo construye la personalidad un niño o una niña que a lo largo de su infancia es negado toda expresión positiva? De él, todo lo que sale de ella es mal visto, ¿sí? O es rechazado. ¿Qué es lo que pasa con eso? Fíjense qué interesante es poder rever estas cuestiones con los propios padres, ¿sí? De pronto, recuerdo en una de las consultas, un niño que era traído por sus papás, en donde los papás preocupados planteaban, ¿no es cierto?, que este niño permanentemente hacía elecciones de juegos y juguetes relacionados con cosas femeninas. Para ellos, por supuesto, acorde a este modelo binario en donde el estereotipo de mujeres dice todo rosa, todo frillito, todo con cosas de ternurita, es blandito, no le gusta jugar torpe, no le gusta el fútbol, todas estas cuestiones. De pronto ese niño venía tan atosigado con todas estas cuestiones que en las primeras sesiones él jugaba, sacaba un auto y me miraba. Y jugaba con el auto. Un día yo le digo, ya vengo, voy a traer agua porque yo tengo una máquina dispenser ahí a la salida del consultorio. Hago esto adrede, cuando salgo y entro nuevamente, el niño estaba con una muñeca, la deja. Y yo le digo, vos acá podés jugar con los juguetes que vos quieras, ¿no? Acá los niños y las niñas vienen, eligen los juguetes que quieren. Así fue que ese niño empezó a jugar con las muñecas. Cuando era el momento de entrar papá y mamá, que yo les decía, bueno, llamamos a mamá para que entre, llamamos a papá para que entre, el niño guardaba todo, escondía las muñecas y agarraba un autito, una cosita. Con el paso de esas sesiones, el niño un día pudo acercarse y decirme en secreto, es que a mí me gustan las cosas de mujeres. Fíjense, de pronto, esto en secreto, escondido, elegido solamente bajo ciertos espacios, no ante la mirada de padres y madres, tiene toda una construcción de lo negativo, de lo malo que sale de sí, porque su deseo está puesto ahí, porque su jugar con muñecas le había resultado gratificante. Una de las cuestiones a trabajar con padres y madres es que muchas veces ellos quieren definiciones en el aquí y ahora, en esta cultura de la inmediatez de las soluciones rápidas. Y qué difícil a veces es para padres y madres proponer el acompañamiento sin expectativas, que es lo que decimos y trabajamos muchísimo cuando trabajamos con infancias disidentes, de género variable, o infancias trans, o niños o niñas que no van a ser probablemente, capaz, personas trans, pero probablemente, capaz, puedan ser personas con una orientación no heterosexual. Entonces, este acompañamiento sin expectativas, de observancia, de habilitación, de poder desarrollar gustos, deseos, saberes, curiosidades, con el acompañamiento familiar son lo saludable, son para que esta personalidad pueda construirse con fortaleza. La educación sexual desde la óptica familiar claramente es un tema poco abordado. Esto es lo que estamos viendo. Por eso es importante empezar a pensarlo. ¿Cuáles son los espacios que podemos poner en evidencia la importancia de la educación sexual en las familias? ¿Sí? Pese a que tiene trascendencia, y lo vemos en distintos ámbitos, y es la sexualidad un tema de importancia y de interés,
para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí lo que interpelamos es pensarnos nosotros primero, como adultos profesionales, como adulto padre, como adulta madre, como adulto cuidador, como adulto docente, ¿sí? Como adulto terapista ocupacional, como adulto o adulta trabajadora social, como periodista, por supuesto que sí. Reflexionemos primero sobre nuestra propia sexualidad. Descubrámonos, encontrémonos con nuestras propias represiones, nuestros propios estereotipos. Solo así, entendiéndonos y sabiendo lo difícil que es deconstruirnos, porque estamos en un permanente proceso de deconstrucción, ¿sí? Y esto es así en todos. A pesar de la convicción y de la lucha permanente para deconstruir el patriarcado, seguimos teniendo micro o macro conductas que responden al patriarcado. Las sigo teniendo, sigo respondiendo muchas veces y me encuentro avergonzada en ese lugar. Y debo reconocerme en esa vergüenza. Y una vez que yo haga este proceso de tolerancia conmigo misma, de enfrentamiento a los obstáculos, de contradicciones, de paradojas, voy a ser lo suficientemente fuerte, sabio y tal vez proclive a poder ayudar a las familias y a otros adultos a transitar sus propios caminos, que seguramente van a ir interpelando el propio, seguramente, porque ya hemos dicho que el saber nunca está cerrado. Entonces, esto es importante, ¿sí? Reconocer nuestras propias experiencias y fundamentalmente trabajar en la búsqueda de esta confianza intrafamiliar, respetando fundamentalmente todo lo que tenga que ver con las vivencias de esos otros adultos, sin descalificarlos, ¿sí? Comprendiendo que estos procesos no son sencillos y que son necesarios de acompañar. Bueno, cierro aquí mi exposición y por supuesto que me gustaría dar acá inicio, ahí está, acá estamos. Bien, acá Lisa, tienes, Ani, acá tienes una serie de devoluciones que están muy interesantes. Por ejemplo, en la cuestión pasa que la implementación de la ESI actualmente depende de la voluntad de docentes y no como algo transversal al nivel institucional. El material de la ley del 2006 no ha incorporado la ley de identidad de género porque, claro, claramente es posterior, o la ley así de es. igualitario, por supuesto, eso nos haría salir del binarismo, nos hemos quedado atrasados con el material y la formación. Más que de los docentes es la voluntad de directivos, cada escuela se maneja diferente, al menos así sucede aquí en Zona Sur, pero más allá de las voluntades hay leyes y eso está más allá de las directives. La revista para familias es absolutamente binaria, habla de vulvas de las mujeres, pene de los varones, quemar libros igual a la dictadura en los 70, tremendo. ¿Cuál debería ser la actitud de educadores y profesionales de la salud cuando hay una clara barrera en el acceso de niñas para la ESI? ¿Por qué la familia se opone? Porque al fin y al cabo las personas que salen perjudicadas son sus hijos y tenemos la responsabilidad de asegurarnos que ese derecho se cumpla. Es necesario pensarlo en términos de derechos, hay una ley que nos respalda, hay que incluir a las familias, pero no pedir autorización para dar ESI, nadie pide autorización para dar matemáticas, algo seguro que es poner por delante la ley. Coincido por completo, el problema es que en la práctica a veces poner por delante los derechos termina llevando a la censura. Directamente se prohíben talleres o no se da nada de contenido. Obvio que los directivos tienen que ponerse firmes también. La ESI se milita siempre y si no se puede se denuncia porque hay vulneración de derechos. Sí, obvio, pero he escuchado de colegas que terminan incluso perdiendo oportunidades laborales por militarla. Espero que sea cuestión de tiempo y cambios culturales.
A Silvina y a mí, dice Sheila, en un taller nos interrumpió la directora de la escuela diciendo que las niñas tenían que avisarle a los padres antes de tener relaciones sexuales. Imagínate si no la venimos militando, todo lo que habíamos laburado en ese taller, en 2 segundos esta señora lo derribó. Hay que saber situacionar y ser estratégica entre lo que necesita la comunidad aula y lo que podemos aportar desde ahí trabajando ESI, porque es tan rica en temas que con un análisis de necesidad hay que buscar puertas de entrada. Para las niñeces trans hay una mirada disciplinadora de corrección. Bien, estos son los aportes que han hecho acá a lo largo de tu exposición, que realmente son muy valiosos, uno y cada uno de los aportes, y también les queremos contar que somos militantes de la educación sexual integral mucho antes de que fuera educación sexual integral. Exacto. Así que mucho antes de que existiera la ley, somos militantes de la educación sexual. Así que bueno, entendemos perfectamente lo que pasa, la temática, porque hemos trabajado en ámbitos públicos y privados. Hemos desarrollado nuestras actividades mucho en ámbitos públicos y también en privado, así que sabemos exactamente cuáles son los obstáculos que tenemos y las tan pocas facilidades que tenemos. Así que bueno, Ani, si querés contestar para que podamos ir cerrando. Sí, por supuesto. Una de las cosas, Sheila dice, ¿no? La cuestión de la implementación de la ESI es que depende de la voluntad de los docentes. Cuando recién hablábamos, ¿no? De la falta de institucionalización, de incorporación de la ESI como parte del currículum educativo, realmente. Se ha encontrado y se sigue encontrando que a veces funcionan talleres o actividades en una materia, en un docente, pero ese docente se licencia o se va de la escuela y no hay ESI. El trabajo con directivos y con los coordinadores, no me sale ahora los que están por encima de los directivos en las escuelas, se ha trabajado acá en Tucumán desde un inicio, ¿sí? De forma persistente, con reuniones, en donde uno va y entra a las escuelas y predomina, ¿no es cierto?, la creencia religiosa del director o del supervisor o la supervisora. Entonces, hay una cuestión contracultural a trabajar, que esto es lo que se milita. Y se milita, o por lo menos hemos encontrado muchas veces un mejor espacio cuando logramos hacer una estrategia, ¿sí? No cuando vamos a la confrontación, porque nosotros, o en ese momento éramos nosotros, el programa ESI, al cual pertenecía, nos retirábamos de la escuela y la escuela continúa. Entonces, acá se trata de un trabajo que debe hacerse en los diferentes niveles, porque la realidad es que los que piden ESI, de una manera u otra, llamándolo ESI o no, son los alumnos y alumnas, ¿verdad? Entonces, esto de la institucionalidad pasa por diferentes niveles y vectores de análisis, en donde entra la militancia en todos sus formatos, y eso es fundamental. Lo otro que dicen acá, el material de la ley no incluye las identidades trans ni tampoco la visibilización de lo no binario. Claro que no. Les cuento que se está trabajando mucho en las agrupaciones, ¿sí? Con familias y de niños no binarios, trans o diversos, en donde se está trabajando con unos nuevos programas, con videos, con un montón de trabajo para rever esta mirada heteronormada y binaria de la ESI. Uno de ellos se llama Nuestra ESI Trans. Ya les voy a compartir el video de ese trabajo que se está haciendo. Se está haciendo desde múltiples agrupaciones, ¿sí? Desde colectivos LGBT, pero también desde una serie de movimientos sociopolíticos, que me parece muy importante esto. Ahora, también está, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con nuestro programa de educación sexual integral? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, cuando esta ley, este proyecto con cambio llega a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores? ¿Qué pasa con el posicionamiento político de esto? Qué importante que es también rever e implicarse en esas discusiones. Voy a seguir a ver acá con lo que hablaban.
Bueno, acá seguía Lorena diciendo lo mismo, que es esta cuestión, diríamos, de que depende de la voluntad. Acá decían, bueno, justamente la incorporación de las nuevas leyes, matrimonio igualitario, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de identidad de género, pone en evidencia, ¿no es cierto?, que nuestra sociedad tiene una dinámica permanente, ¿sí?, de cambio que debe ser vista y trasladada a la educación de sus ciudadanos, ¿o no? Entonces, por supuesto que esto da para mantener un debate y la posibilidad de que todas estas leyes también sean visibilizadas y articuladas en la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, los directives, también la revista para familia, sí, esta visión binaria, como hablábamos, por si alguno no la vio, el dibujo me acuerdo, les cuento así como anécdota, fue terrible. Hubo una carta a lo que era lo que es la Gaceta, que es nuestro diario principal en nuestra provincia, de la Red de Padres y Madres de Familia, con una cosa de, ¿cómo se llama? Cuando es un rechazo absoluto por lo denigrante, me acuerdo de esa época, lo denigrante del material de la revista ESI para familias. Y este era el dibujo. Ese era el dibujo. ¿Lo ven? ¿Sí? Decían que era un dibujo ofensivo para niños y niñas. ¿Saben por qué? Porque la niña, ¿qué está haciendo? Se está mirando. Al varón no había tanto señalamiento. El problema era esa niña que se ve, esa niña que se descubre, ¿no? Entonces, esta cuestión tiene historia, como el quemar libros, lamentablemente tiene historia, y el tema es, ¿qué pasa con ese directivo que ha dado la orden de quemar esa caja? O aquellos directivos que recibían los rollos de las láminas ESI, un material hermoso, y que así enrolladito los escondían en la sala de mapas, para que no se vea. No lo sacaban. Los docentes que hacían cursos de educación sexual con nosotras, ¿te acordás, Amelia? En el sur, que hemos ido trasladándonos, entrando al interior de la provincia, nos decían, no tenemos, a ver qué materiales son, busquen en la sala de mapa, busquen en la dirección, la caja esta, miren el distintivo, y encontraban los materiales, escondidos, hacía años, guardados, ¿sí? Entonces, acá dice, ¿cuál debería ser la actitud de los educadores y profesionales de la salud cuando hay una clara barrera en el acceso de niños y niñas para la ESI? ¿Por qué la familia se opone? Porque al fin y al cabo las personas que salen perjudicadas son sus hijos, como el ejemplo que di, ¿verdad? Y tenemos la responsabilidad de asegurarnos que ese derecho se cumpla. Y esta cuestión, ¿cuál es el derecho del niño o niña? Es el que tiene que limpiar este espacio de, en definitiva, ¿quién manda o quién decide? Directivos, docentes, profesionales que quieren llevar la ESI o los padres que tienen la patria potestad y el derecho sobre el niño. Por eso hay que trabajar mucho sobre este paradigma, este concepto del sujeto de derecho, que como les decía recién, lamentablemente la regulación del riesgo es lo que puede llegar a aceptar, ¿no? No necesitan claramente los niños autorización por parte de los padres y madres. Eso fue aclarado y se aclaraba siempre, por ejemplo, se aclara en las reuniones con padres, ¿sí? Pero sí se necesita de alguna manera que las familias no solo sepan, sino que puedan estar abiertas a hablar de eso que se habló en la escuela, sino qué tipo de educación sexual le estamos dando. Algo que solamente está en el ámbito educativo y que en la casa no se escucha. ¿Se dan cuenta lo conflictivo que es esta situación? Lo complejo que a veces hace en este debate y en esta lucha, ¿no es cierto?, de derechos. Es necesario pensarlo en términos de derechos, por supuesto, bueno, la ley nos respalda, esto hablamos de la autorización, claramente, nadie cuestiona, ¿no es cierto?, las materias ni los contenidos educativos, hay que poner por delante la ley, sí, hay que poner por delante la ley y también hay que tener eso bien claro, la ley, apropiarse uno como profesional educador de la ley, para poder
diríamos, a lograr en ese diálogo con las familias, en ese diálogo empático, comprensivo, pero con un límite claro, ¿me entienden? Porque si dudamos, si tenemos nuestros propios prejuicios frente a la ley, un padre dice, yo no quiero que le den, ¿cómo le voy a autorizar yo? Bueno, papá, usted tiene derecho. Y ahí se terminó. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense qué importante es el trabajo del propio profesional en su propia vida. El profesional, la profesional debe apropiarse de este derecho. Bueno, la S se limita, no se puede denunciar porque vulneración de derechos, vamos todos más o menos a esto mismo. A ver si hay algo más. Bueno, esto de la interrupción de la directora de la escuela, esto sucede muchísimo, que es lo que pasa cuando la ESI no está institucionalizada y en realidad depende de uno o dos docentes, ¿sí? Que a veces logran hacer este espacio, pero hay un boicot. Y a ver qué más. Hay que saber ser estratégicos, bueno, exactamente, para trabajar en la comunidad, en el aula. Para niñeces trans hay una mirada disciplinadora absolutamente, en realidad es una no mirada, es una invisibilización en la búsqueda de que esa niñez que puede tener un comportamiento disidente a las normas, ¿no?, de lo binario, sea negada en su existencia. Hoy por hoy estaba hablando con un colega de Neuquén, alguien habló de Neuquén, que estamos por empezar a trabajar, vamos a ver si podemos coordinar un trabajo con la Sociedad de Pediatría y la necesidad de trabajar esto, ¿no? Qué importante poder justamente visibilizar infancias trans, institucionalizarlo nuevamente, porque pareciera que las infancias trans solo aparecen en los colectivos, por fuera, ¿no? En lo emergente, por fuera, no en las instituciones. No hay en las escuelas niños y niñas trans. ¿Sí? No hay, no se hablan, no se nombran. Un médico, una médica pediatra, nunca. Vos preguntás y te dicen, no, yo nunca he conocido. Nunca, no, nunca me ha pasado. 30 años de trabajo, no, nunca me ha pasado. Acuérdense, uno no ve lo que no conoce, ¿sí? Y finalmente acá dice, bueno, se habla de vulvas, penes, del aparato negando el deseo, exactamente. Es necesario en el ámbito de salud tener conocimiento de la ley, de salud sexual, por supuesto, de todas las leyes. Eso lo van a trabajar muy bien con la doctora. Una gran abogada, casi abogada, es la doctora Amelia. Se sabe todas las leyes y muy bien sabidas, que eso es muy importante. Bueno, justamente acá diríamos la entrega de métodos anticonceptivos, bueno, el acceso a la consulta, creo que no hay más. Y uno de los comentarios que más me ha gustado es que creo que Belén dijo, Analía, llévame a Cuba, por supuesto. Les que quieran venir a Cuba, soy la mejor guía porque conozco Cuba desde adentro. Tengo toda la cubanía, bailo salsa, sé hablar en cubano, todo lo que tú quieras. Ana, vos nos habías prometido una clase de salsa también. Yo me reacuerdo. ¿Y qué vamos a hacer con esta virtualidad? Y bueno, sí, también un beat de pasos básicos. Vamos a tener que hacer algún videíto de salsa. Claro. Bueno. Tutorial entonces de clase de salsa extra. O si no, para cuando podamos hacer algo de presencialidad. Sí aclarar en cuanto a lo que dice Sheila, que haciéndonos cargo desde la salud, les profesionales de la salud somos bastante analfabetos en la cuestión de leyes. Y yo no es que tenga estudios en cuanto a derecho para nada, pero sí me gusta incursionar por el tema legal y bueno, veo un gran vacío con respecto a los colegas en este tema. Y muchas veces este vacío hace que se cometan errores, equivocaciones que terminan en una violencia. Muchas veces por falta de conocimiento. Es distinto cuando el profesional o la profesional de salud está capacitada y comete a propósito la acción. Pero muchísimas ocasiones ocurre que los profesionales de la salud no están capacitadas, no conocen de leyes, entonces
sí cometen muchos errores, equivocaciones que terminan en violencia. Ahora, los que ya saben, están capacitados y cometen esas acciones, bueno, sí se deben denunciar todas las violencias, por supuesto, en todos los niveles de atención en cuanto a salud. Así que, bueno, eso nada más. Y si querés decir algo, Ani, como para ir cerrando, así vamos terminando. Justamente esto que estamos hablando, ¿no? Poder en este primer encuentro comprender la intersección tan necesaria, ¿no? De la escuela como institución primordial de socialización, las familias como soporte del crecimiento y en este sentido, bueno, las leyes como parte de políticas de Estado que son imprescindibles para seguir avanzando. Bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, no hay más aportes, nos estamos viendo mañana, ya tienen el link para ingresar mañana a las 10:30, ya saben que esto se está grabando, la tenemos acá a Constanza, que ella se está haciendo cargo de la parte tecnológica. Y bueno, en cuanto esto esté grabado, se lo sube a YouTube y tendrán el vínculo también para ingresar quienes no hayan podido estar hoy en la reunión por cualquier motivo. Y mañana a las 10:30 vamos a trabajar de la misma manera con el tema de salud sexual, lo vamos a desarrollar a la parte que nos corresponde del módulo y bueno, y después también se grabará y se subirá a YouTube. Así que bueno, quedamos en vernos mañana. ¿Querías decir algo, Mariel? Sí. Sí, quería hacer una consultita para cerrar el tema. Por ahí es un poco más desde la militancia o algo, pero bueno, ya que estamos finalizando con el tema de la institucionalización, de más o menos, pero todavía no está institucional. Ay, no me sale la palabra, tengo mucho sueño. Perdón, yo soy la que venía de Neuquén. Hablando de Neuquén, vine de viaje y no descansé nada para estar en la clase. Lo que quería consultar es, respecto de la ESI en los colegios, conozco docentes que, por ejemplo, son del área de profesores de química o física, y les he preguntado cómo es que se da la ESI en el colegio que ellos trabajan, y hay muchos que dicen que faltan, bueno, lo que vos nombrabas, faltan talleres, faltan cosas, y hay algunos que les obligan a los docentes a dar una ESI, y lo pongo entre comillas, porque les pregunto, ¿y qué es lo que te obligan a dar? Y dice, nada, tenés que resolver vos. Y al profesor de química, que es un amigo mío, por ejemplo, le he preguntado, ¿y cómo lo resolvés? Dice, por ejemplo, tengo que, no sé, calcularle la velocidad, porque también da materias de física, la velocidad del esperma que tarda en llegar hasta el, así, literal, hasta el óvulo. La profesora de lengua la tiene más fácil porque por ahí les da cuentos, el de matemática la tiene re complicada porque, y es así, en cada materia tienen que tener contenido de la ESI. Ahora, ¿cómo uno, como por ahí, como profesional o como educador, cómo puede llegar a esas escuelas donde ya te dicen, no, nosotros la damos, pero uno ya conociendo desde cómo sucede la problemática interna de esa institución, cómo puede hacer para entrar y desacomodar, digamos, eso que tienen armado que está muy mal hecho, porque a los chicos, o sea, enseñarles la velocidad del esperma no les sirve de nada, por ejemplo, y poder darles realmente información que les sirva tanto a los chicos como a los padres. ¿Cómo uno puede ingresar a esa institución desde afuera o cómo se le puede hablar? Ya por eso digo, por ahí esta es una pregunta más desde la militancia, desconozco, pero ¿qué herramientas podemos tener para poder encarar a esos lugares donde ya te dicen, no, está resuelto, y la verdad que uno sabe que no es así? Yo, a ver, en base a esto, Mariel, que vos decís, se me viene a la cabeza, es decir, la ley originalmente, ahí lo estaban diciendo también compañeras y compañeras, sí, mujeres acá, con respecto a la transversalidad y a la posibilidad de que se dé no solo un contenido cognitivo, sino fundamentalmente la posibilidad de que ese docente
permita de alguna manera o habilite la cuestión de la sexualidad que a veces puede surgir por fuera de la currícula. ¿Sí? Que creo que sería hasta lo más ganancioso a nivel de los chicos y chicas. Es decir, la formación docente no es algo sencillo. Por eso todos esos materiales se han dado en un principio como una manera medianamente masticada que cada docente o de las materias fundamentales tengan algo de material para leer, de links para conectarse, de películas o videos para motivar un debate. Entonces, vos tenés dentro de lo que es la ESI la posibilidad de cumplir con ciertos aspectos curriculares de contenido, con un enfoque de ESI, y también otros que son los vivenciales en el aula. Tal vez para tu amigo químico le sea más fácil poder diríamos, posicionarse como educador, ¿no es cierto?, claro, en esta cuestión de qué pasa cuando él habla, ¿no? Sí, bueno, el esperma, metro cuadrado por fuerza a nivel y llega a este punto al óvulo. ¿Qué pasa con los chicos ahí? Se ríen. Claro, dicen, sí. Chévere, bueno, a ver, ¿por qué nos produce risa esto? ¿Qué es lo que nos está pasando cuando hablamos del esperma? ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué les queda a ustedes? Yo mañana les pregunto, ¿qué información les va a quedar a ustedes de esto que acabo de decir? Sí, entonces tal vez ese docente en sí mismo, lo curricular o el contenido es mínimo, pero si ese docente está apropiado de la ley, está capacitado desde su interés personal, más allá de la institución, es probable que utilice eso como un disparador para trabajar otras cosas que sí van a ser más significativas para ese alumnado. Por lo menos, no sé, Amelia, qué te parece a vos, pero me parece como algo de eso puede ir. Vos te escuchabas realmente, y bueno, justamente ese es el grave problema que tenemos con la implementación de la educación sexual integral, porque es la falta de adueñarse, porque uno debe apropiarse, adueñarse, y eso no te lo van a dar. Entonces vos tenés que ir y adueñarte y apropiarte, porque podés ser docente de química, podés ser preceptor, podés ser, tener cualquier currícula en la escuela, pero vos tenés que tener la actitud esa activa, vos tenés que tener esa inclinación a adueñarte y apropiarte, porque si no, por más que sepas, vas a traducir posiblemente como alguna fórmula química, pero no va a servir de nada. Entonces tenés que medir el timing de tu grado, de tu curso, de los adolescentes, de las niñas, pero mientras vos te adueñes y te apropies de la ESI, si no, es imposible, seas de la materia que seas. Así que bueno, eso nada más por ahora, mañana seguimos. Gracias. Así que un gran beso, abrazo, que descansen.